Vamos a reflexionar un poco sobre eh, una de las culturas más interesantes, más importantes para el desarrollo del pensamiento político, del pensamiento social, que es Atenas y la ciudad-estado de Atenas, que es simbólicamente eh, una, un acontecimiento histórico que debemos de ir reteniendo en sus diversas facetas. Y este autor, David Hell, hace un estudio muy detallado que puede ser eh, retomado en análisis comparativo, en analogías que pudiésemos hacer para estudiar la realidad actual. Un tema interesante que debemos de apuntar todos, yo creo, sería si ver esa posibilidad de que todos estos elementos que estamos estudiando del pensamiento social y político eh, nos ayudarían a interpretar las realidades políticas de hoy, las realidades sociales de hoy. Entonces hay que anotar que nuestra referencia tendría que ser el gobierno, ¿no?, del Obrador y los elementos que vemos, es decir, el desarrollo del pensamiento en el gobierno, pero no decir nada más como gobierno, sino el entorno, los actores que están alrededor, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos reflexionar los momentos actuales con estos elementos, con estos eh, instrumentos que nos dejan los autores? De tal manera que, por ejemplo, si vamos a sacar elementos o vamos a estudiar, nos vamos a acercar, nos estamos acercando al instrumento Atenas, ¿no?, el modelo ateniense de democracia, ¿qué reflexiones podemos hacer acerca de la democracia en la actualidad que estamos viviendo? ¿Qué ha fallado? ¿En dónde nos quedamos cortos? O en dónde vemos imposibilidades de aplicar ese modelo? Porque además es un modelo como punto de partida que fue evolucionando, pero las formas, la organización, los ideales, ¿no?, que nos muestran, eh, además en una recopilación extraordinaria y muy abundante de lo que es Atenas, lo que el simbolismo que significa Grecia, para los diseños políticos de la actualidad, ¿no? Digamos, por ejemplo, nuestra ciudad o la ciudad donde vivimos, ¿no? ¿Qué caracterizaciones tiene de, de estas experiencias, ¿no? Específicamente de Atenas, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver, el fenómeno del urbanismo es una cuestión importante, relevante para estudiar los procesos políticos, ¿sí? Porque recordarán ustedes, siguiendo, más bien recuerdo que con Gel, la ciudad de Atenas era polis, ¿no? Polis es el equivalente, es el sinónimo, ¿no? Pero tenía una característica precisamente de un urbanismo, una ciudad que se estaba desarrollando, eh, no con la tipología, eh, digamos, de las poblaciones rurales, sino eran eh, precisamente ciudades con un proceso de urbanización muy intenso, ¿no?
Estamos hablando más o menos de los años que 800, 500 antes de Cristo, porque ahí nos vamos a ir ubicando, ¿no? Grecia, Atenas, esta fenomenología, pues se da precisamente en estos tiempos de 500 antes de Cristo, ¿no? Ahora, una cosa que debemos de observar en esta pauta de desarrollo es que los principales asentamientos, como vimos también en otras sociedades antiguas, un poquito antes del proceso de Atenas, por ejemplo, en Egipto, que se desarrollan las poblaciones importantes en las márgenes de los grandes ríos, ¿no? Entonces, o bien la importancia que tuvo el río Éufrates, el río Tigris, ¿no? Que los pueblos se desarrollaron alrededor de este vital líquido, ¿no? Que es el agua abundante. Porque pues hay fertilidad y hay posibilidades de traslado, se van desarrollando, ¿no? Estas caracterizaciones en estas poblaciones. Y lo mismo pasa en Grecia. Los asentamientos de personas pues, se acercan precisamente a las costas, ¿no? Y el tipo de organización política que existía en ese momento, les rogaría que fueran hasta el final las preguntas, Santiago, para que no interrumpan la exposición y al final vayan anotando y al final hacemos las reflexiones, ¿no? Porque si no perdemos continuidad. Entonces les decía, las monarquías eran las que gobernaban, reflexionaba yo más bien, estas ciudades y entonces existían clanes, existían jerarquías tribales, ¿no? Y en estas composiciones podrían distinguirse de agricultores, terratenientes, ¿no? Había una organización muy interesante que hemos nosotros heredado, de que en cada población siempre se dejaba un espacio para que se asentara el área de producción agrícola en ese entonces y el área de asentamiento donde vivían las personas, ¿no? Había una nobleza privilegiada que se daba por carácter hereditario, ¿no? Y era la dominante en estas ciudades, ¿no? Entonces había una simbiosis entre clases aristocráticas, ¿no? Y que se empataban con el gobierno, lo que dio margen a organizaciones fundamentalmente aristocráticas, ¿no? Hubo un desarrollo del cultivo de la tierra, hubo también un desarrollo del comercio marítimo, ¿no? Y entonces, pues esto es la tipificación, la caracterización que podríamos hacer en esa época en parte de las ciudades que existían, ¿no? También hay una parte donde nos señalan la aparición de tiranías, ¿no? O personajes tiránicos, ¿no? En la misma tesitura antes de Cristo, entre los 600 y 500 años antes de Cristo, ¿no? Y entonces esto vino a distorsionar los primeros modelos de las ciudades que se habían generado, ¿no? Hablamos, pues, fíjense ustedes, de tiranos, hablamos de clanes, hablamos de una sociedad de tribus, ¿no? Y entonces, ¿cómo explicarse el desarrollo de este tipo de ciudades con esas caracterizaciones sociales? Es una pregunta que uno se hace. Entonces, alianzas y coaliciones se empezaron a dar, ¿no? Y esto era digamos, la pauta para poder disminuir el poder de las tiranías, ¿no? Entonces, existe pues esa tipificación original de la desigualdad en estas ciudades, ¿no? Había pobres muchos y había enriquecimiento de unos pobres, de unos pocos. Cuestión que pues, nos es
muy familiar, muy cercano a las sociedades de esta época, ¿no? Entonces, había propietarios de tierra y otros que eran de pequeñas proporciones de tierra, ¿no? Y eran todas agrícolas. Muy bien. En el mismo fenómeno se van dando los aumentos de población que en todo, y esto hay que retenerlo como enunciado, a mayor aumento de población, mayor impacto en las estructuras de poder excluyentes, ¿no? Entonces, en este caso, los privilegiados se ven siempre impactados por el aumento de población. No hay acomodos fáciles cuando existe un aumento de población, como también lo estamos observando en este momento, ¿no? Entonces, necesitaban mantener o establecer, como todos los fenómenos similares, una forma de encontrar equilibrios. El equilibrio de poder se sustentó en dar concesiones en las mismas ciudades, ¿eh? Se dio mayor autonomía a algunos sectores, como el de los medianos y pequeños agricultores, ¿no? Se fortaleció la organización militar, ¿no? Parece ser que estos cambios impulsaron también la prosperidad en el sector agrario, ¿no? Y estos hicieron una simbiosis, se incorporaron en buena medida también a la defensa, es decir, al ejército ateniense, ¿no? Entonces, parece, y al parecer tenemos que retener esta idea de que en esta parte se fueron configurando estas ciudades-estado, con estas configuraciones sociales que sustituyeron a otras que mantenían el poder con mucha solidez, ¿no? Entonces, ahora bien, también se le da un atributo, se le da un valor a la esclavitud. Recuerden ustedes, empezó con Canchola, se salió. Recuerden ustedes que Grecia, desde el principio, aceptaba a los esclavos como tales, ¿no? Pero ellos no participaban en política, obviamente. Y entonces las faenas las hacían los esclavos. Y esto permitió que aparecieran otro tipo de personajes, ¿no? Bueno, pues teníamos el hecho de que los esclavos eran los que hacían el trabajo, las faenas, y los otros sectores sociales pues eran los que discutían los problemas de la ciudad, ¿no? Había también extranjeros que no se les permitía intervenir en política, y esto además lo hemos heredado. Y bueno, pues entonces teníamos ahí una connotación o un perfil o una tipología de ciudadano libre, ¿no? Después también se fue dando paralelamente un proceso de alfabetización, y esto obviamente impactó y impulsó nuevas formas de comunicación entre la población, nueva forma de comunicación entre la población y los gobernantes, ¿no? Y, y bueno, pues también cuando existe esta mayor avance en la alfabetización, permite que se vayan o que vayan dándose esos lazos de solidaridad en las sociedades, ¿no? Se configuran identidades, ¿no? Pero también permite al gobierno tener un mayor control de la población por los efectos de comunicados, ¿no? Mensajes, ordenamientos, lineamientos, reglas, ¿no? Que ya facilitan transmitirlos con esos grados mayores de entendimiento a través de la alfabetización, ¿no? Profe, el tema como central de todo esto es como la libertad para dar pie al primer sistema como democrático de Atenas,
temas, ¿no? Sí, a ver, Quirós, le decía yo a otros compañeros, anoten las preguntas y las reflexiones y las hacemos al final, ¿no? ¿Sí me explico? Y esto le da más riqueza a la adquisición de conocimiento. Sí, 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 profe, gracias. Entonces, se impulsan cambios importantes, innovaciones en las constituciones de las propias ciudades, se hacen codificaciones escritas, y entonces, bueno, se va desarrollando una civilización griega, ¿no? Y su primera caracterización es eh, sus ideales, sus principios por la democracia. Es decir, porque al final, pues, vivir con tiranos, vivir con tiranías, también eran parámetros que se podían haber seguido. Sin embargo, el paradigma importante que debemos de recapitular con, eh, con Grecia es el ideal de la democracia, ¿no? Y este ideal pues, es la nueva cultura que se va extendiendo, ¿no? Y va aparejado, va apoyado con la idea de los ciudadanos libres, ¿no? Ahora, una pregunta que se hace Hegel es, ¿por qué este proceso llevó a un determinado tipo de democracia y no a otro? Entonces, él atribuye que hubo ciudadanos independientes que permitieron eso, ¿no? Pues, permiten ideas no acotadas, no limitadas, no controladas, y entonces, bueno, pues es un factor que permite también pensar en escenarios donde yo o cualquier ciudadano pueda tener una representatividad real, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues estamos hablando de ciudades muy chicas, de poblaciones también muy chicas, y esto pues facilita mucho la comunicación y el intercambio de ideas que van fortaleciendo estos lazos democráticos, ¿no? Era la comunicación fácil, dice Hell, ¿no? Noticias que circulan con rapidez, ¿no? Como ahora en nuestras grandes ciudades, ¿no? Y cualquier medida que se tomaba, económica, social, pues de inmediato se transmitía y se extendía, ¿no? Bueno, yo creo también, como dice Hell, que en estas tipologías de ciudades se fincan pues los aspectos fundamentales del pensamiento político y social moderno, ¿no? Igualdad entre los ciudadanos, libertad, respeto a la ley, a la justicia, ¿no? Son principios que nosotros no podemos decir que no sean la culminación de un proceso de crítica, de cuestionamiento de estos valores, que sin embargo son los valores que se crearon y se idearon en ese momento y que son los que ahora nos mueven cotidianamente, ¿verdad? Esa es la evolución humana, no podemos decir que no. Bueno, la oración fúnebre de Pericles es un documento importante que debemos tener presente y que debemos estudiar. Ustedes conocen bien el acontecimiento por el cual Atenas pierde su posición de ciudad-estado por excelencia y todo el modelo de la ciudad-estado se desmorona a partir de esa guerra que pierden con Esparta, ¿no? Y eso generó muchas corrientes de pensamiento, entre las cuales estaban los epicúreos y estaban los cínicos, con corrientes muy definidas de pensamiento y que querían y planteaban después del fracaso de Atenas cómo organizarse. Pero surge pues una recuperación, una nostalgia, un desmoronamiento de los optimismos entre los personajes más importantes en,
en Atenas. En este sentido, de los personajes más importantes es Pericles, que era un general importante que había luchado en el frente contra Esparta, ¿no? Y entonces hay una oración fúnebre de Pericles, ¿no? Que es una oda muy interesante, que nos muestra el significado de lo que era Atenas, ¿no? El significado de lo que había construido políticamente Atenas, ¿no? Tucídides, que es un filósofo griego, fue el que redactó esta oda de Pericles, pero el que la presenta es Pericles, ¿no? Entonces, Pericles, en su calidad de guerrero, de militar, de general, resintió en extrema medida digamos, debilidad que mostraba Atenas después de la guerra, ¿no? Entonces Pericles decía en su oda, ¿no? Exhortaba o exaltaba la igualdad ante las leyes, exaltaba el honor público, ¿no? De este honor público que parece ser, acompaña a todos los que buscan fama pública para tener ese honor ante la sociedad, que siempre es importante. El mérito no era un privilegio de una sola clase, sino de clases diferenciadas, ¿no? Libertad en los negocios públicos, ¿no? No se disminuía, son principios fundacionales de la democracia, no se disminuía la opción de tener propiedad privada, por ejemplo, ¿no? En fin, hay una serie de lineamientos para organizar políticamente a las sociedades y Atenas, la ciudad-estado de Atenas, las establece muy puntualmente, ¿no? Entonces habría hombres que buscaban ser pacíficos y vivir en paz, estudiar con exactitud los negocios de carácter público y distinguir los negocios de carácter privado, ¿no? No dañar a otro nada más por dañar, ¿no? Sino razonar, establecer la palabra, anteponer la palabra, la razón, ¿no? Así es de que, bueno, ahí están los elementos de este pensamiento democrático y todos, por ejemplo, se planteaba que deberían de participar en la construcción de una vida común. En este caso no había la idea de que existían seres diferentes, todos eran ciudadanos de esa ciudad-estado, ¿no? Entonces no valía la diferencia en rango, en riquezas para participar de, digamos, el fortalecimiento de las reglas que imperaban en la ciudad-estado, ¿no? Entonces la república nace, el concepto de república sale de ahí, todos participando en la ciudad-estado. Y esa era una virtud cívica. Y cuando hablamos de virtudes son las construcciones que busca toda persona que se dedica y que también está dedicada no solo a su vida privada, sino a la consecución de una vida pública, buena, agradable, amable, ¿no? Entonces, sí se entremezclan los aspectos públicos, se entremezclan también con los aspectos privados, pero se van distinguiendo en función del principio de tolerancia, ¿no? En este sentido, la virtud del individuo es la virtud del ciudadano. Entonces están construyendo una idea de lo que debe ser el ciudadano en la democracia, ¿no? Son ideales fundamentales porque son los ideales que nosotros también tenemos en la actualidad. La comunidad política, un buen Estado, un buen gobierno, eso es lo que uno siempre aspira para poder coexistir en estas sociedades, ¿no?
que además, bueno, implica tener derechos, implica tener obligaciones, ¿no? Y estos son atributos, virtudes del individuo privado. Es decir, claro, hay una expresión pública, hay una relación pública, hay una proyección pública del individuo que tiene estas virtudes, ¿no? Derechos y obligaciones. Ese es un factor importante que se sitúa en Atenas y que es pues, lo que le da forma a la existencia del ciudadano, ¿no? Ahora bien, estos ideales, instituciones de la ciudad ateniense, son fundamentales, nacemos con ellos, vivimos con ellos, coexistimos con ellos, impulsamos la educación con ellos, la educación cívica, la educación ciudadana. Estos son los valores y las bases en las que toda persona debe de coexistir porque está siendo parte de una sociedad. Ahora, si no los comprendemos, si no los atendemos, si no los aprendemos, es posible que el relajamiento de estos principios nos lleve a pensar que pues nada es importante, ¿no? Yo creo que es importante que existan principios de la democracia, que existan principios de solidaridad, que la persona pueda ser ciudadano, ¿no? Y pues no hay interés en comprender esta cuestión de la ciudadanía, ¿no? Entonces, tenemos que valorar, y este es el problema que tenemos nosotros, es valorar esos esquemas, esas instituciones políticas. Porque finalmente pues estamos viviendo en instituciones políticas. Y entonces, si no tenemos esa adquisición de conocimiento con la seriedad que le debemos dar, pues obviamente el relajamiento al estilo de las escuelas epicúreas de Grecia, pues nos convertimos en cínicos y vamos trabajando y vamos eh, caminando con el cinismo, y entonces no podemos tener la capacidad para plantear nuevas organizaciones con la suficiente solidez y capacidad pública. Ese es el tema. Y que además se fortalezcan esas instituciones públicas con la posibilidad de la democracia. Por eso existen diversas formas de ver la democracia. La democracia directa, la democracia representativa, la democracia deliberativa. Porque si no, de otra forma, podemos retroceder y hacer que se degrade la sociedad con las actitudes particulares. Entonces no hay una identidad entre la actitud particular, la actitud privada, y lo que trae consigo la construcción de instituciones públicas, la construcción del Estado. Es decir, nosotros nos ponemos al margen, nos volvemos un ciudadano pues, que no tiene esas características, ¿no? ¿Para qué? Eso no es importante. Bueno, y además aquí tenemos que retener también que son instituciones que tienen un principio y un criterio de generalidad, lo cual permite coexistir, les permite conducir sociedades extremadamente estratificadas, que viven en polos de pobreza, coexistiendo con polos de riqueza de pequeños grupos, ¿no? Entonces, es un valor en el que nosotros destacamos el desarrollo de la sociedad vinculada al desarrollo del Estado y no separados, ¿no? Hell dice que hay pensadores modernos, ¿no? Como Maquiavelo, como Hobbes, modernos obviamente con relación a la etapa que se estudia en Grecia, se estudia con la cultura griega, ¿no? Y ellos, tanto Maquiavelo como Hobbes, enfatizan las peculiaridades entre el Estado y la sociedad, ¿no? Hay funcionarios especializados, ciudadanos, ¿no? Pueblo, gobierno y todos estos elementos, ¿no? Todas estas instituciones, ¿no? Todos estos mecanismos son lo que nos da la posibilidad de desenvolvimiento cívico.
de desenvolvimiento ciudadano, de desenvolvimiento armónico en la sociedad, porque si no, se tiende a degradar la sociedad y nosotros mismos la impactamos y la vamos destruyendo. No hay caminos en los que nosotros podamos aportar algo, ¿no? No hay formas de razonar si no nos preparamos, si no nos capacitamos, si no reflexionamos acerca de hacia dónde deben ir las instituciones del Estado, ¿no? Y no solo las instituciones del Estado, sino cómo se debe de configurar la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta ciudad-estado que efectivamente incorpora, crea un concepto, una noción de ciudadanía, una ciudadanía activa, involucrada en los procesos de autogobierno, ¿no? Entonces aquí la idea es que los gobernantes debían de ser gobernados y no al revés, ¿no? Es decir, entonces había conceptos que todavía no logramos en nuestra época poner en la práctica. Porque no es lo mismo un gobernante formado con esas distorsiones, ¿no? Y que cree que se debe a sí mismo en sus decisiones para gobernar a los demás y creer que su acto de gobernar debe provenir de los gobernantes, de los gobernados ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le otorga esas cualidades al gobernante? Es decir, el gobernante que estamos observando hoy en la actualidad, con grandes vicios, ¿no? Con marcadas actitudes y virtudes, que más que virtudes son desvirtudes, o qué tipo de gobernante es el que podría uno aspirar. Ahora, ¿en qué base? ¿Con qué base podemos aspirar a un gobernante óptimo, ¿no? Ese es un poco el tema que tenemos que adoptar. Entonces, bueno, primeros principios también tiene que ver con la construcción de la ley. La construcción de la ley es un proceso, ¿no? Y en ese proceso la participación ciudadana es importante y por eso es que la ley debe de respetarse, porque es una construcción ciudadana, ¿no? La participación directa habla de un concepto que se llama la isegoria, que es el derecho de todos por igual a hablar en la Asamblea Soberana. Entonces, todos son iguales para poder participar y todos somos iguales para poder participar en política. El problema es que cuando no hay esa formación de ciudadanía, porque no se adoptan esos conocimientos y se hacen parte de uno mismo, no participan. Hay miedo, hay temor de participar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se atiende a una formación de lo que debe de ser el ciudadano. Entonces, bueno, pues yo no me formé como ciudadano, no atendí las tesis y los principios en los que se ha insertado y ha evolucionado la sociedad desde la época del siglo V antes de Cristo. Y bueno, pues no les doy el valor, para mí eso no existe, eso no tiene ningún valor. Entonces, ¿cómo quiero yo participar si no tengo una idea de lo que es el ciudadano? Si no hago parte de mí mismo esa noción de ciudadano. No participo, no dejo que todo pase, ¿no? Y ahora ya las épocas han cambiado y entonces en sociedades masivas con este tipo de instrumentos de comunicación que a veces parece que se diluye la organización social, los conglomerados sociales, es necesaria la creatividad para poder salir con nuevos paradigmas de la relación Estado y sociedad, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que desechar algunas cosas que nos recomiendan los griegos, ¿no? Por ejemplo, cómo la fuerza no puede determinar las leyes. Entonces caeríamos en la tiranía, caeríamos en las dictaduras y entonces perdemos el gran ideal de la democracia, que debe ser un ideal que debe de tener mucho, mucho valor, ¿no? Bueno, entonces la ciudadanía, la ley, ¿no? Es decir, nos permite ir acotando, limitando estos vicios que la sociedad ateniense rechazó, desechó, como era el
cuerpo de tiranos, ¿no? Y de ahí surge otros principios como que todos somos iguales ante la ley. No hay una ley diferenciada para los ricos o para los de clase media o para los pobres o para los estudiantes o para las mujeres, sino es una ley general para todos, ¿no? Con sus matices. Ahora, en el movimiento femenil se van dando incorporaciones en las leyes que permiten que se intervengan o que intervengan más las mujeres en sectores diferenciados, ¿no? Todos somos iguales ante la ley y la libertad implica entonces también ser respetuosos de la ley, ¿no? Hay otras tesis que incorpora el modelo griego, ¿no?, que nos dice Hegel, ¿no? La restricción. En términos de sujeción de un hombre por el hombre, no hay restricción, sino la restricción que implica el respeto a la ley, ¿no? Entonces, si la ley es la expresión de un pueblo, la expresión de la generalidad del pueblo, pues todos tenemos que restringirnos ante lo que dice la ley. No podemos actuar como si no estuvieran los acuerdos entre la misma población, entre la misma ciudadanía, que acepta o que diseña con su representatividad esta ley. Y por lo tanto la cumple, ¿no? Es una ley construida por esa ciudadanía, ¿no? Entonces ahí están los primeros pasos para la vida constitucional que ahora estamos viviendo, ¿no? Para esta vida pública y abierta que supuestamente existe en todos los países, ¿no? Y que en donde todos los ciudadanos pueden desarrollar sus capacidades, sus potencialidades, ¿no? Por eso Pericles decía, la ciudad entera es la escuela de Grecia. Todo ateniense puede lograr una personalidad completa a través de su independencia. Esos son criterios importantes. No necesariamente puedo lograr mis potencialidades o el desarrollo de mis potencialidades, mis metas, bajo el acotamiento o la presión de otra persona o del Estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, puede ser que yo a través de mi libertad, de mi independencia, pueda lograr mis metas, ¿no? Y son metas en educación, en arte, etcétera, ¿no? Nuestras metas, bueno, pues ahí está, las construye el Estado, pero el ciudadano, pero las construye a partir de su participación en la ciudad. Hay otro libro que cita Hegel en esta parte del estudio, que se refiere a la política que escribió, que hizo Aristóteles, ¿no? Y aquí también se plantea esta libertad como fundamento de la democracia, ¿no? Pero incorpora una figura que nos llama la atención y que vive ahora como un principio fundamental de la democracia, que es el gobierno por turnos. Esto quiere decir la no reelección, sino que debe haber movilidad de los gobernantes, ¿no? ¿Sí? ¿Hay distorsiones? Sí, hay distorsiones, porque hay gobernantes que quisieran seguir gobernando por toda la vida, ¿no? Pero no es así. El modelo democrático, original, natural, es el que los gobernantes deben serlo por temporadas, ¿no? Entonces, bueno, otro principio es el principio de representatividad, ¿no? Es decir, y este principio de representatividad, claro, responde al problema de que aunque el pueblo gobierne, aunque el poder se finque en el pueblo como tal no puede gobernar porque es una masa. Entonces ahí surge todo un principio de la representatividad, ¿no? Natalia Mondragón no estaba en clase. Bueno, hay otro principio que es que yo puedo vivir como quiero, ¿no? Y entonces el principio de que puedo vivir como quiero se asocia a la libertad que no tiene, por ejemplo, el esclavo. Y de ahí surge este principio de que yo puedo vivir como quiero, porque el esclavo, dice Hegel, vive no como quiere.
Entonces la libertad es una aspiración del esclavo siempre, ¿no? También se plantea en esta parte cómo se eligen las magistraturas. Es decir, los magistrados tienen que ser magistrados, pero solamente por turnos. Entonces ya va configurando una serie de elementos, una serie de personalidades o de cargos que deben de tener importancia para que la ciudad pueda desarrollarse, ¿no? Y cómo se seleccionan, eso es importante. Es decir, el gran cuestionamiento que se hace siempre que se eligen a los ministros de la Suprema Corte en nuestro país es su forma de selección. El gran cuestionamiento que se hace cuando se seleccionan a los candidatos para los diversos cargos de elección es el procedimiento que se elige, ¿no? Que son cupulares, de, de compadres, de amigos, y no es una posición. Atenas planteaba un modelo abierto para poder elegir a sus representantes, ¿no? Incluso planteaba que pudiese seleccionarse por sorteo, ¿no? Pero sí planteaba, sí puntualizaba que las magistraturas fueran por turno y de corto plazo. Son principios fundamentales, ¿no? Y esto permitiría que se administrara justicia para todos, ¿no? ¿Y cómo se traducía la justicia en la práctica? Con varios principios. La rendición de cuentas, la construcción de ciertos instrumentos que permitieran desarrollar la convivencia entre las personas parte de esas ciudades, por ejemplo, los contratos, ¿no? Es un tema importantísimo, los contratos entre particulares y todo lo que genera el derecho civil, ¿no? Que las grandes representantes, ellos tenían una asamblea, que tuvieran Averi León, que tuviera, digamos, esta asamblea, que tuviera la suficiente soberanía, el suficiente poder para discutir los temas de fondo de la ciudad, ¿no? Ese es el tema. Bueno, pues estas son un poquito las líneas, los principios que empezamos a leer en la vida de Atenas, vida política y de Atenas, donde pues el linaje no debe ser fundamental para definir las formas de organización política, la riqueza tampoco. Entonces, todas las cuestiones democráticas tienen que ir en contra de estos factores, ¿no? No nobles, no pobreza y no trabajo manual. Y por lo tanto ninguna magistratura debe ser vitalicia, ¿no? Entonces estos ideales pues, de las instituciones democráticas de Atenas es lo que nos va a mantener a los hombres siempre a la expectativa, siempre buscando expectativas para poder participar en los asuntos que nos atañen, que nos están determinando nuestras vidas, que nos condicionan nuestros movimientos, ¿no? Y hay que participar para cambiarlos, modificarlos, transformarlos, reafirmarlos, ¿no? Y estos son pues los grandes elementos que nos genera, que nos deriva, que nos hereda la Atenas antigua, sobre todo en función de el debate, la discusión, la reflexión. Pero implica preparación sobre las cuestiones de la ciudad y uno puede tener conocimientos superficiales, pero también puede ir perfeccionando sus conocimientos para poder participar de manera integral en la construcción de esas relaciones sociales de la ciudad-estado. Y aquí ahora pues son parte de nuestros retos que tenemos que asumir. Ustedes ahora jóvenes lo van a tener que asumir en su momento, ¿no? Y por eso hay que prepararnos y hay que acercarnos a estos modelos que nos sirven de referencia y de experiencia y confrontarlo, analizarlo, compararlo, ¿no? Esas tesis en función
de lo que observamos y vivimos en nuestro entorno concreto. Bueno, dejamos por el momento ahí